Chorro, yo no te, pero por fin ya estamos en la segunda temporada de Café Entre Dos. Sí. Y pues con un nuevo mover en esto, tenemos sorpresitas para ustedes. Entonces, empezando porque cambiamos todo nuestro ser y ahora pues vamos a ir visitando cafés que están aquí en Guadalajara, que es de donde somos originarias. Sí. Para que también los conozcan y los visiten y bueno, no es comercial, pero vengan. Pero vengan. Entonces, hoy nos tocó estar en el Café La Flor de Córdoba, aquí en Plaza de Luca, Avenida Santa Margarita, 4199, cerca de Valle Real. Quienes conocen en Guadalajara ya saben exactamente dónde. Bien lindos, nos hicieron favor de atendernos muy bien y de permitirnos pues grabar el programa desde aquí. Entonces vamos a estar tomando nuestro cafecito, pero esta vez frío, y de darnos un cubículo aquí para estar grabando y platicar de nuevo con ustedes, porque la verdad, yo sí los extrañaba mucho. No, bueno, y fíjate que muchas personas me preguntaron, oye, ¿qué onda con el cafecito? Y ya no van a grabar el cafecito, y si ya me lo sigue el cafecito, pues ya empezamos otra vez con el cafecito. Así es de que, pues bueno, a disfrutar el cafecito de la plática y el cafecito del cafecito. Sí, y con el café no se dice salud, pero pues, salud. Pero salud, o sea, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no? Ya está riquísimo. Vénganse a tomar un cafecito aquí en Plaza de Luca. Está bien sabroso aquí en La Flor de Córdoba. Y pues después de tantas cosas que vivimos y tantas situaciones que ya en un momento platicaremos, porque vamos a hacer un programa especial de todo lo que vivimos en pandemia. Pero ya estamos aquí y esta vez, bueno, elegimos un programa muy interesante porque entre las cosas que me empezaron a mencionar es todo lo que se ha vivido en esta pandemia con respecto a la alimentación, porque déjenme platicarles que la mayoría de las personas subieron kilitos, comían de más, etcétera, etcétera, y tiene una razón muy específica. Porque entonces, ¿de qué se va a tratar el programa, amiguita Lita? De la alimentación, precisamente va a ser la alimentación y las emociones. Exacto. ¿Qué tanto afectan? ¿En qué están vinculadas? ¿Qué tiene que ver las emociones con la alimentación? Pues sí tiene mucho que ver. Sí, muchísimo. Mucho. Los antojos famosos nos dan por una razón. Entonces, pues les vamos a platicar ricamente de qué se trata esto. Déjenme platicarles primero ¿de qué se trata la alimentación o qué es la alimentación? Porque tenemos un concepto muy erróneo en cuestión de lo que es alimentación. La alimentación es un conjunto, ¿sí?, de alimentos que tienen que entrar a tu organismo y que tú vas a seleccionar desde ese tipo de alimentos, el tipo de cocinado y, por supuesto, lo que sucede en nuestro organismo, que es la ingestión y la digestión. Entonces, dentro de la alimentación estas tres cosas son fundamentales, ¿sí? Tú eliges qué tipo de alimentos, pero también eliges cómo cocinarlos. Hay personas que son muy buenas para preparar los alimentos. Como yo. Exactamente, amiga. Mis tazones. Y pregúntenle a mi marido. Está bien contento con cabecitos a pastores, ¿verdad? El cual pues tiene que cargar su cruz. Pero bueno. No me sale muy mal, pero no es lo mío. Hay otras cosas que haces mejor. Hay otras cosas que haces mejor. Sí, amiga, no hay problema. Pero hay personas, en el caso, por ejemplo, mi muy buena cocinera, muy buena cocinera. Entonces ella sí le echa. Yo creo que todas las mujeres de esa época fueron muy buenas con la cocina, ¿no? Pues es que te voy a decir, la mayoría no trabajaba y la mayoría, a mí me tocó. La verdad es que yo tengo más mala fama de lo que realmente cocino mal, es la verdad. Porque a mí todavía me tocó. No, bueno, a ti a lo mejor no porque eres hija única, pero a mí sí me tocó. En mi familia somos de 7 hermanos, 5 mujeres, y en aquellos tiempos es que todas estaban metidas en la cocina, todas las mujeres, la que no picaba, la que sí, claro, con el kindergarten, pues claro. Sí, a mí me tocó ser ayudante de cocina. Y después cuando mis hermanas mayores se casaron, entonces me tocó cocinar, y la verdad
La verdad es que no cocinaba tan mal. Lo que pasa es que mi marido es del norte. Entonces, la comida que aquí en México, como en muchos lugares, me imagino, del mundo, la cocina o la comida que él acostumbra no tiene nada que ver con la comida que se come aquí en Jalisco. Entonces, ahí no le sabe tan buena mi comida. Pero en realidad pero no es porque los sabores son diferentes. Los sabores son muy diferentes. Exactamente. Y en cada lugar también es totalmente diferente. A mí en lo personal, por ejemplo, a mí me encanta el pozole verde de Guerrero. Y también mi mamá es de Michoacán y entonces ella tiene que ser rojo o rojo, sí. Entonces tiene mucho que ver cómo cocinas los alimentos. Ahora, ¿qué realmente es un alimento? Porque ese también es un concepto que no lo tenemos muy ubicado. Entonces, un alimento es aquella sustancia que tiene una propiedad de darte nutrientes al organismo y que va a cubrir una serie de necesidades dentro de nuestro organismo. Y podemos utilizar como alimentos, desde animales, plantas, frutos, semillas, o sea, etcétera. De todo podemos utilizar. Pero no todo nos conviene, como dice la palabra. Claro. Muchas de estas tipos de alimentaciones en ocasión pues causan una serie de efectos cuando no sabemos cómo combinar, porque el chiste de todo esto es cómo combinar los alimentos. Y cantidades, ¿no? Yo creo que cantidades y combinaciones. Exactamente. Pero, ¿por qué? ¿Cómo no? Yo estoy viendo mi cremita aquí. Exactamente, muy rica. Esto es para de vez en cuando. Hablando de alimentación. Si estás en dieta, que no hay bronca. Super like, que no me vea mi nutrióloga. Si no tuviera azúcar. Que no me vea mi nutrióloga. O sea, por favor, a nadie puedes cambiarle o adelantarle. Nos los vamos a platicar también. ¿Por qué decimos eso? Porque sí. Somos las pacientes más mal portadas que tienen. Ay, no. Pero proseguimos con la alimentación. Porque de esto sí sabemos, aunque a veces no lo practiquemos. ¿Ok? Sabemos mucho. Pero, bueno. Se los vamos a dejar de tarea a ustedes para que ustedes sí le echen ganas, ¿ok? Bueno, tómense su cafecito, pero sin la cremita. Y sin culpa. Sin culpa. ¿Qué sucede con las emociones y la alimentación, mi querida amiga? Pues lo que nos sucede a nosotros, la verdad. Que venos, estamos bien felices. Bien felices. Vale, ¿qué pasa? ¿Sabes que al intestino se le llama el segundo cerebro? Sí. El segundo cerebro. Claro. ¿Por qué? Porque resulta que lo que nosotros ingerimos tiene que ver mucho con nuestro estado de ánimo. O sea, qué emociones estamos manejando en ese momento va a ser lo que nos va a pedir nuestro sistema para sentirnos a gusto. Entonces es increíble de veras cómo estamos conectados. Nuestro estado anímico y emocional pues depende mucho de estas tipo de cosas, ¿no? El acto de comer es el acto más placentero que existe. Ay, no, sí, dímelo a mí. Y vaya que hay otros muy placenteros, los cuales no vamos a entrar en detalles, pero el más placentero es el comer. Sí. Es la manera mejor para desestresarte. Cuando nos sentimos cansados, nos ayuda mucho el comer para relajarnos y liberar todas las toxinas, es increíble. Nos ayuda para dormir, o sea, si tomamos una serie de alimentos, nos ayuda para dormir y va a estar relacionado, o sea, con el estrés. O sea, hay ciertos alimentos que nos van a ayudar para manejar el estrés y ¿qué crees? También las hormonas. Sí, claro, claro. Pueden elevar o disminuir nuestras hormonas dependiendo de los alimentos. Inclusive el carácter. Se puede hacer mucho más irritante con ciertos alimentos o más tranquilos con ciertos alimentos. Exactamente. Entonces está totalmente vinculado. Y yo recuerdo hace bastantes añitos que vi una película que se llama La Fiesta de Babel. Es una película francesa. Y es una película muy interesante porque es de una mujer que se gana un premio. No recuerdo porque hace muchos años que la vi. Pero lo que ella decide hacer con este premio es compartirlo con las personas del
del pueblo, y entonces hace una comelitona, amiga, de aquellas. Y se da cuenta que hizo feliz a todo un pueblo comiendo. Me preguntan a mí los domingos. Entonces, exactamente, yo te veo muy feliz. Los domingos nos juntamos en mi casa o en casa de algún pariente, porque somos una familia grande, entonces nos andamos juntando un promedio de 20 personas. Veces más, veces menos, pero el punto es, ¿y qué vamos a comer este domingo? Y que no sé qué. Y entonces todo es alrededor de la comida. Exacto. Y la verdad es que todos los domingos son tan ricos, y al final queda la casa, bueno, ya te podrás imaginar, para limpiarla. Pero cómo nos divertimos. Exactamente. O sea, nos la pasamos muy bien, nos las pasamos muy a gusto. Exacto, y es ¿no? O sea, es una emoción muy relajante, es una emoción aparte que contribuye mucho a los vínculos familiares. Ajá. Esas comidas que se hacen en las familias grandes, la verdad. Sí me canso al final cuando toca en mi casa, me quedo durmiendo a las 2 de la mañana limpiando, ¿verdad? Como podrán imaginarse. Pero la verdad es que inclusive es adictivo, porque ya los domingos que no nos juntamos, así como que a veces nos quedamos sin juntarnos un domingo, pero al siguiente domingo, oye, ¿qué onda? ¿Y con quién nos juntamos? ¿Y ahora a casa de quién? ¿Y qué vamos a comer? ¿Y qué hacemos? Y la verdad es algo muy padre, o sea, la relación emocional se desata a través de la alimentación. A nosotros nos pasaba también mucho cuando mi hija estaba chica con su otra abuela, que nos juntábamos, y yo recuerdo que su tío Roy decía, bueno, ¿qué no nos podemos juntar sin comer? Porque la pregunta era, ¿qué vamos a ir a comer? Claro, ¿no? sí, como cada quien llevaba, entonces, ¿y qué van a traer de comer? Entonces él volteaba y dice, bueno, ¿qué no nos podemos juntar sin comer? Tengo una amiga extranjera que dice, uno no se da cuenta porque aquí pues es lo normal para nosotros. Exacto. Pero esta amiga extranjera dice, ay, qué curioso, ustedes los mexicanos, todo tiene que ver con la comida. O sea, si se juntan, ¿qué vamos a hacer? Si se juntan, ¿qué vamos a comer? Si se juntan, ¿qué vamos a desayunar? O sea, como que no se saben reunir sin comer, y yo así, pues sí, ¿no? O sea, o hay otra forma. O sea, de reunirnos, ¿no? La verdad, no. Pues es muy rico la comida. Ahora, es cierto que tiene mucho que ver, por ejemplo, con la estimulación y liberación, por ejemplo, de la serotonina, que es la hormona que se le llama la hormona de la felicidad, que nos ayuda precisamente a regular los estados de ánimo, y que, por supuesto, muchos de los alimentos, sobre todo los que contienen azúcares, nos ayudan a elevar y a liberar la serotonina. Pero aún así hay que tener mucho cuidado, amiguito. Porque la alimentación no puede regirse a través solamente de nuestras emociones. Si nosotros no controlamos eso, entonces vamos a llegar al otro extremo y vamos a tener graves problemas con respecto a nuestro cuerpo y cómo se va a manejar. No cada vez que estemos cansados, pues vamos a entrarle. No cada vez que estemos enojados, vamos o tristes o alegres y demás. ¿Por qué? Porque entonces vamos a entrar a los términos de un exceso de alimentación, y entonces en vez de solucionar las situaciones vamos a tener un grave problema de obesidad. Y como todos los extremos son malos. Exacto. Y como todo fuera de control es malo, ¿no? O sea, los alimentos pueden ser y son una gran bendición. Claro. Pero si no hacemos un uso correcto de ellos, pues bueno. Yo, por ejemplo, fíjate, en mi casa, si tú vas a mi casa, bueno, tú conoces mi casa. Sí, yo. Pero, por ejemplo, yo en mi casa nunca tengo chatarra en mi casa. O sea, no tengo chatarra. Mi nieto siempre me decía. Y mi nieta siempre me decía, ay, abuelita, esta es la casa light. Pues porque sí es cierto, yo no tengo cosas. Si mi esposo no compra y lleva, yo no compro nada que sea chatarra, que sea de engordar, que sea de esto. Entonces yo en mi casa... Pero comes muy bien. Como muy sano. Yo recuerdo que ustedes no están para saberlo, pero yo sí para contárselos. Entonces les voy a contar que... Y como es autorizado, no es chisme, no es chisme, no se cuenta como pecado. Exactamente. Lo que pasa es que en pandemia pues teníamos que grabar. Y entonces, pues brincamos a la casa de mi amiguita, ¿verdad? Para grabar las cosas. Y no saben las cenas que no saben. Yo todavía los extraño. Sí. Ay, los tacos. Sí, los tacos. Bien ricos. Entonces, sí puedes comer muy bien, pero sin exceso y sin tener Y de repente darte un gusto no tiene nada de malo. Como sabroso, de repente. Exacto. No que sea lo de todos los días. Los días, exacto. Pero entonces, ¿cómo debemos de aprender a saber nuestras emociones y cómo regirlas
para acostumbrarnos a no tomar alimentos que nos pueden causar daño. Se ha comprobado, sobre todo en Estados Unidos, que hay un gran porcentaje que ya nos estamos alcanzando, amiga, eso está bien terrible, de obesidad. Resulta que aquí el más grave problema, fíjate, que lo tienen los niños. Eso es muy terrible, muy terrible. En Estados Unidos ya son gente adulta, pero aquí se está disparando en los niños. ¿Y qué sucede? Es precisamente, vivimos en una situación de estrés, de depresión, de cosas muy tremendas, por cómo se vive, no solamente en nuestro país, sino en muchos países, y con esta pandemia pues no nos iba a dejar cosas muy buenas. Entonces, ¿qué sucedió? Que había un exceso de calmar tus emociones a través de la alimentación. Y es comprobado que, por ejemplo, tú ingieres azúcares, en apariencia empiezas a liberar la serotonina, ¿no? Y tú te empiezas a sentir así muy alegre, ¿no? El chocolatito, el dulcecito, el panecito. Pero esto tiene una curva, llega hasta el pico, pero así como llega, te da el bajón. Entonces, al darte el bajón, resulta que tu proceso de depresión va a aumentar. O sea, en vez de tenerlo como lo tenías, va a ser el doble. Y entonces ya no vas a necesitar una concha con tu café, ahora vas a necesitar 2 conchas. Para poderte sentir igual de bien, con la una concha. Exactamente. Y luego, como las drogas. Exacto. Es exactamente, la adicción a los carbohidratos es la misma historia. Y luego, si tú, por ejemplo, sigues ingiriendo, entonces al rato no van a ser 2 conchas, van a ser 3. Al rato no van a ser 3, van a ser 4. Y vas a ir aumentando. Por eso se da tanto la obesidad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para controlar nuestras emociones y sí utilizar los alimentos, pero que no sean dañinos para nosotros? Aquí es donde entramos, amiguita. Déjame contarte la historia. Ya sabes que a mí me encanta la historia de la historia. ¿Cómo? Cuando usted empieza a sentir en estos estados emocionales que empezamos a vivir aquí pues en todo el país con respecto a la pandemia, el hecho de estar encerrados, el hecho de no ver a nuestros seres queridos, el que no se podía muchas veces hacer ejercicio, o sea, pues medio fricotearías ahí en tu casa o pondrías un video, pero a veces no tenías ni el ánimo, esa es la verdad. O sea, lo que te daba ánimo era sentarte con tu tambo de palomitas y ponerte a ver películas, o sea, era por la misma situación, o ponerte a ver todas las noticias de qué decían de la pandemia, ¿no? Si ya nos íbamos a morir o todavía no, la verdad, o demás. Pero hubo mucha gente que sí, tuvimos la buena fortuna de no hacerlo, amiga, porque por eso también no nos pusimos cucus tú y yo. Pero, por ejemplo, hubo mucha gente que sí, y que estaba aterrada. Entonces, ¿qué pasa? Hay una diferencia entre lo que es, hay que detectar primero lo que es una hambre física y lo que es un hambre emocional, porque son 2 cosas totalmente diferentes. ¿Y qué creen? La hambre emocional sí se puede controlar, ¿ok? Entonces nada más tienen que saber de qué se trata. Entonces, vamos a empezar. Hambre física. Una de las características del hambre física es que aparece lentamente y se puede posponer. O sea, te empiezas a sentir así como que, ay, siento un huequito, como que ya me estás dando hambrecita, ¿verdad? Pero te puedes esperar. Te platico cómo me doy yo cuenta que tengo hambre física. Porque mi hambre física es muy notoria. Mi hambre física, les voy a decir cuál es. Yo soy muy exacta para mis alimentos, tengo horarios muy bien definidos. Entonces ya cuando se empieza a pasar, ay amiga, ¿qué crees? Ya nomás empieza a oírse unos ruidos así como de... sí. Sí, se despiertan, amiga. Se despiertan. Yo te aseguro que si eso me estaría pasando, tú lo escucharías. Ah, no, sí, claro. Pregúntale a mi hija cuando me mami, ¿tienes hambrita? A ver, le digo, si ya se despertó el monstruo. Una vez estábamos en un programa de televisión, duré 10 años haciendo un programa de televisión, y entonces ya tengo una experiencia. Estamos la otra conductora y yo, y así de 2, 3, y no, y ya, comenzamos. Y luego de repente empezó, hola, buenas tardes, y suena, y mi amiga así, y se me queda viendo y dice, le va a salir el alien. Y se me quedó viendo así de, ¿tienes hambre? No, tuvieron que parar la grabación y me invitaron a comer algo porque aquello era
no se podía parar. O sea, no, pero aparte, no sé si a ti te pasa, pero a mí me lastima. No, claro, a mí también. El brum de mis o sea, me lastima mi estómago. Me reclamo horrible. Exacto, así como que el monstruo está diciendo, ya, así como las mías tienen voz. De comer, y tienen voz propia e independiente. Si yo quiero o no quiero, no así como voz enchamucada. Sí, así como de yo no sé tú, pero yo no me voy a callar si no me das de comer. Exacto. Bueno. La hambre física, o sea, tú la sientes dentro de tu organismo, pero sí la puedes posponer. O sea, a mí me pasaba, por ejemplo, cuando trabajaba largas jornadas y que a veces no puedes comer a las horas, pues sí me tenía que aguantar y ya casi vamos a comer, pero sí la puedes posponer. Pero ¿qué pasa con la hambre emocional? A diferencia del hambre física, esa aparece de repente, o sea, es un zas y de golpe. Y es una ansiedad, empiezas, no sé si a ustedes ha ocurrido o a ti, pero empiezas lo que sea, no importa si es una galleta, si es un pan, pero lo que sea, denme algo, porque si no me les voy a desmayar aquí. Muy pocas veces, pero sí me ha pasado, A mí, como sí he tenido que luchar en contra del hambre emocional, hasta ahora que he tomado muchos estudios y cursos y he entendido cómo está el rollo, porque muchas veces cuando padeces de obesidad ni siquiera es por la cantidad que comes, es por lo que comes y lo que emocionalmente te está pidiendo. O sea, no necesitas atragantarte de comerte las 3 o 4 hamburguesas, no, a veces es una, pero es el momento inadecuado en que te la comes y cómo se maneja en tu emoción. Entonces, por ejemplo, esas necesidades de una galleta es totalmente emocional, no tiene que ver con hambre física. Entonces hay que saber detectar y decir. Porque además, curiosamente, lo que se te antoja es galleta, puras calorías. Exactamente, la papita. Porque no es de que tú digas, hay un pepino, la jícama, ¿dónde anda la jícama? No, es el pastelito, la galleta, la nieve, el chocolate. O sea, es totalmente emocional. Ahora, hambre física, volvemos. Se puede satisfacer con cualquier cosa. O sea, cuando realmente tienes hambre física, no importa si te dan un huevito frito, una manzanita o algo, tú dices, ay, no, sí, con tal, o sea, de callar a la tripita, ahorita me echo una manzanita ya con eso. Pero resulta que cuando es hambre emocional son antojos muy específicos, como tú decías, la nieve, la galleta, el pan, el chocolate. O sea, es totalmente específico. Luego, dentro del hambre física, una vez satisfecha, puedes dejar de comer. Por ejemplo, en el caso de un hambre física, en cuanto tú sientes que ya calmaste la necesidad porque el ácido clorhídrico se está liberando y entonces deja de parar, en ese momento tú dices, ya con esto ya la hice. Pero en el hambre emocional, por lo general, comes y curiosamente te da más hambre. Nunca has sentido eso de que, ay, sí comí, pero como que me quedó un huequito. Entonces, esa parte es ahí. Como casi bendito Dios no he sufrido de eso. Es que pero pensando así. Fíjate, yo tenía una tía que ya está ya en el cielo con el Señor, pero por ejemplo ella cuando había situaciones alteradas, tú la veías, ni siquiera se daba cuenta, pero ella lo que fuera, tostadas, cosas, y entonces empezaba, pero así sin darse cuenta. Como pajarito, exacto. Y entonces tú le quitabas las cosas, ni cuenta se daba. Y ella entonces empezaba a buscar otra cosa. Órale. Porque es eso. Sí, es como insaciable, ¿no? Es como sin fondo, sin exacto. fin. Sin embargo, no comía ella, no eran los grandes platazos, pero cuidaba con que algo se disparara emocionalmente, porque ahí entonces era cuando ya empezábamos mal. Sí. Ahora, ¿qué otra característica tiene el hambre física? El hambre física no te causa culpa ni remordimiento. O sea, cuando tú comes porque tienes hambre, esa parte es, oye, tenía hambre, o sea, me voy a echar lo que hay. Y curiosamente, aunque tú te comas unos tacos, ¿qué crees? Tu metabolismo va a acelerarse y va a poder digerirlos. Eso es increíble, yo lo acabo de descubrir. El problema es... Ay, me voy a echar mis tacos bien a gusto de en adelante. Exacto. Si en adelante me como mis tacos si usted se los come con hambre, no hay bronca. El problema es que no sea hambre física y sea hambre emocional. Porque entonces ahí va a entrar la culpa, el remordimiento y vas a hacer que tu metabolismo se retrase.
Okay. Por eso hay tantas personas que son obesas y resulta que no comen mucho. Y que tú las puedes ver y dices, oye, pero ¿y esta que come pero todo y no sube de peso? Es eso. Ay, no, yo no soy inocente en eso. No, porque no, amiga. Yo sí como. ¿Tú sí comes mucho? Ay, no es cierto. No, sí como. Bueno, pero es que tú picas como pajarito más bien. Ay, no te creas. Yo creo que no. O sea, le comes de esto y luego si se te antoja el otro también y luego el otro no, también. Lo que pasa es que más bien, o sea, no, fíjate, más bien, yo sí como mucho. Ajá. Pero sí procuro ser muy, comer sano. Por ejemplo, me puedo echar un platazo de ensalada, me puedo echar un platazo de verduras con mi pedazo de carne, y como mucho. O sea, si tú ves, bueno, creo que como más que mi esposo, fíjate. Pero lo que pasa es que no como tortillas, pan. Exactamente. Pero es que tú me estás hablando aquí. Una cosa es comer mucho por hambre física, que no, es lo sí, que hambre emocional. O sea, cuando es hambre emocional, ahí es donde si tú los tacos te los comes porque tienes hambre física, porque me están haciendo. Yo como por eso. Está comprobadísimo que esos, o sea, el metabolismo por sí solo, por eso somos perfectos. O sea, va a darte el subidón y lo vas a poder digerir. La bronca es cuando te los echas. Mi hambre tenía nada más por la bonita. No, yo sí como por hambre, nada más que a veces sí con culpa. O sea, no sienta culpa. Porque como yo sé que luego como mucho y luego entonces digo, ay, no, bájale, bájale. Mira, todas mis culpas las llevo al Señor y como soy bien bíblica, yo ya aprendí que ni esa. Yo me doy cuenta. Hoy en día mi método es que pido, por decirte, pido 6 tacos. Me como un taco completo, hasta se ríen de mí. Ajá, y lo demás la pura carne. Ah, sí. Si piden pizza, me como un triángulo de pizza y lo demás, la parte de arriba y toda la masa. Eso es muy bueno, eso es muy bueno. Pues hay unas recomendaciones, amiguita, porque lo más importante es decirles a nuestros amigos que nos están viendo allá que cómo podemos arreglar este asunto de la alimentación y las emociones. Vamos a empezar. Si nos falta, por ejemplo, un elemento muy importante que es el magnesio, que cuando hay una ausencia de magnesio normalmente vas a tener broncas de depresión. Yo por eso le tengo mucho cariño al magnesio, por aquello de no te tomas, ¿verdad? Entonces normalmente cuando tú tienes esa ausencia de magnesio, ¿qué crees? Se te va a antojar el chocolate. Entonces, para no entrarle directamente así tremendamente al chocolate, busquen por favor chocolate que sea por lo menos 90% cacao. Hay que saben delicioso. Que saben delicioso. Ya a mí así me gustan. Ya en la actualidad hay muchos chocolates que están endulzados con stevia. Entonces, pues busquen de esos y miren, su magnesio se va a elevar y se van a sentir muy contentos. Y también pueden optar por lo que son las nueces, todo lo que son los tipos de nueces, las semillitas que son muy buenas de girasol y demás, aunque parezca uno conejuelo. También me fascina. Y todo lo que son los frutos rojos y las verduras verdes. Luego, ¿verdad? Estamos en muy bien. Luego, si tienes necesidad de comida azucarada, entonces es que hay una deficiencia de cromo, de carbono o de fósforo, de sulfuro o de triptofano. ¿Qué diantres es el triptofano? ya vi cómo te me quedas siguiendo así como. Entonces cómense una caja de cerillos por aquello del fósforo. Se echan una caja de cerillos. Se acabó el doble. Y entonces pues les pasa lo que la de como planchón. O sea, la que yo ardía. Bueno, el triptofano es un aminoácido que ayuda para precisamente elevar la serotonina. Entonces, si tenemos esa deficiencia, vamos a tener necesidades de comida azucarada. Entonces, en vez de comer comida azucarada como los pastelitos y demás, ahí les va la recomendación. Coma, por favor, todos los quesos maduros. Tienen una gran cantidad de cromo, de sulfuro y demás. Lo que es el pollito, los pescados, lo que es el salmón, el huevo. Nueces, no tengo este problema. Exactamente. Como muchos huevos. Los arándanos, nada más hay que tenerle su respetillo a los arándanos por el exceso de azúcar, pero un puñito pequeño, pero sí ayuda. Los rábanos son buenísimos, amiga. Ay, lo malo es que a mí nomás me gusta. Y tú y yo, que luego acá, ya sabes, los rábanos son muy buenos, la coliflor, el col.
por supuesto, y las espinacas. Entonces, me encanta. Perfecto, ya la hice. O sea, estamos muy bien. Y si queremos aumentar, por ejemplo, si tenemos broncas con el nitrógeno, el calcio, el cloro y el silicio, y que nos va a dar por querer comer cereales o comida grasosa o cosas así como saladitas, pues los cambiamos por el queso de cabra, los cambiamos por los quesos maduros, los cambiamos también otra vez por el pescado, todas las verduras verdes. Okay. Y la chía es muy buena, contiene ácidos grasos que son benéficos y nos van a ayudar muchísimo. Eso me lo tomo todos los días en mi licuado. Allá ven. Y luego, o sea, si ustedes creen que es de gratis, lo bien que está mi amiguita, se equivocaron, queridos amigos. Casi como muchos. Se equivocaron. Y muchos. Nosotros nos cotorreamos, pero la verdad hemos aprendido a comer lo más sano posible y a cuidarnos y a tener una buena alimentación. Y luego, bueno, pues, sí hay unos resbalones por ahí. De vez en cuando. ¡Salud! Y por algo, a mí me impresiona mucho lo que escribe la Biblia acerca de esto. Porque Dios habla acerca de que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Y entonces, no solamente tenemos que cuidarnos, sino vamos a dar cuenta de este templo. Entonces, sí, cuídense. Hay situaciones, yo sé que en este tiempo de pandemia fue muy difícil para todos lo que vivimos, pero pues ya saben las sustituciones que podemos hacer. Y que realmente nuestra vida no está regida solamente por la alimentación. Hay una serie de cosas que podemos hacer para sentirnos bien y para sentirnos completos y demás. Parte de esto es la creatividad. Desarrollen su creatividad. Este programa es increíble, pero nació en medio de una pandemia para poder precisamente salir y no estar solamente pensando en lo que estábamos viviendo. Entonces, hay muchas cosas que se pueden hacer, y por algo Dios también nos dijo en su palabra ahí en Génesis, ¿no? Que de todas las plantas y de las semillas podíamos comer. Hay que buscar qué cosas son benéficas, qué alimentos son benéficos para nuestro cuerpo, y pues seguir adelante. Así es. Y yo agregaría nada más, yo creo que 2 tips que a mí me han servido mucho. Uno, porque pues lo aprendí desde muy niña, es la disciplina. Sin disciplina no se puede hacer nada. Pues bien, nos vamos a despedir. Gracias por estar con nosotros nuevamente. Aliméntense muy bien. Les dejamos nuestras redes sociales aquí para que se comuniquen, nos den sus opiniones, nos den sugerencias. Y les agradecemos mucho que nos acompañen. Por favor, suscríbanse y comenten. Denles un like. Gracias. Bye. Bye.